Hola, hola, yo soy Zoe Lunar, artista plástico. El día de hoy quiero que hablemos sobre cómo saber cuando una obra ya está terminada. Y es que esta es una de las preguntas más complejas del proceso artístico, porque no tiene una respuesta única. A lo largo del tiempo he entendido que esta decisión no solamente depende de un ojo técnico, sino también de un estado emocional e incluso de una madurez conceptual con la que uno como artista se enfrenta a la práctica artística. Porque en ocasiones una obra puede estar de una manera técnica ya totalmente cerrada, pero aún no estar completa en términos de un sentido. Principalmente cuando uno está trabajando en un portafolio o en un cuerpo de obra específico, la idea de terminar es demasiado amplia, porque prácticamente no solamente se trata de si la obra en particular está finalizada, sino de si su existencia dialoga con las demás. Claro, en ese sentido, una obra puede estar totalmente resuelta, pero aún sentirse de cierto modo aislada, como si ciertamente no perteneciera a ese universo plástico o a ese cuerpo de obras. Y entonces, aunque esté terminada, sigue pidiendo de alguna manera más. Para mí, el momento en que la obra se cierra se parece más a una conversación que se ha dicho o se ha elevado hasta el punto máximo y el punto justo. Porque si hablas de más, de alguna manera cansas. En cambio, si te detienes demasiado pronto, algo queda sin pronunciarse. En este caso, hay obras que se resuelven con economía y obras que exigen más capas, revisiones y correcciones. Y aprender a diferenciar e identificar esa medida precisa es una cuestión de entrenamiento, de escucha a tu obra, pero también mucho del criterio. En ocasiones, hay veces uno siente que la obra está terminada porque de alguna manera no sabes cómo seguir, pero esa sensación no siempre es un sinónimo de cierre. Puede en ocasiones ser una pausa, una señal de que hay que alejarse, solo por un momento. Por ejemplo, hay ocasiones en las que yo dejo descansar mis obras durante semanas o meses. Y esto sirve para ciertamente mirar desde otro ángulo esa misma obra. Es por lo que este proceso o ese tiempo fuera de la plástica me permite ver lo que no veía por estar demasiado cerca a la obra. Pero aquí entra otro indicador y es la sensación de estabilidad. No estabilidad en el sentido de una perfección, sino a un equilibrio entre intención y resultado. Porque cuando una obra logra sostener lo que quiere decir, aún también en sus imperfecciones, lo hace desde un lenguaje visual, coherente, y eso hace pensar que está lista, principalmente si al verla siento que cualquier intervención adicional sería forzada o innecesaria, y entonces prefiero no tocarla más. También ocurre que algunas de las veces una obra se resuelve antes de lo que imaginabas, porque a veces uno entra en el estudio con la idea de que vas a trabajar horas o días y de pronto en una sola sesión se resuelve completamente. En estos casos, la idea de seguir por pura inercia puede ser algo peligrosa, porque continuar por un simple hábito, por miedo a que de cierta manera lo que hiciste no sea suficiente, puede hacer que la pieza pierda su fuerza inicial. Y eso es muy importante en prácticamente todas las obras que puedas hacer. Y es así que cuando empieza a tomar ese portafolio de obra una forma, es interesante ver cómo cada una de las obras se validan entre sí, porque hay piezas que solas parecen de alguna manera incompletas, pero dentro del cuerpo total de la obra adquieren un sentido con mayor especialidad. En ese contexto, el terminar no siempre significa agotar la imagen,
sino colocarla en un sitio adecuado dentro del conjunto. A veces no solamente se trata de seguir trabajando la obra, sino de cambiar el lugar en la que la estás presentando. Pero vaya, aquí es demasiado interesante ver cómo las obras funcionan en su propio espacio y observar cómo es que interactúan con el espectador independientemente de que tengan o ya estén finalizadas. Pueden aún así generar ese diálogo, ya que en algunas de las ocasiones me ha pasado que las personas en sí han preguntado si tratan sobre un tema o si el tema de las obras en general es sobre algo en específico. Y vaya, eso es demasiado interesante y habla muy bien de una obra que está ya interactuando en sí con el espectador. Y bueno, la verdad es que prácticamente siento que esto es lo que deberíamos de buscar como artistas, que la obra llame y interactúe con el propio espectador, sin la necesidad de que tú como artista tengas que decir un previo de lo que se trata esa obra. Pero bueno, regresando más al tema sobre cómo saber que una obra ya está terminada, hay que aceptar que también algunas obras nunca se terminan del todo, que hay obras que regresan años después, piden ser reabiertas, repintadas, rescatadas o fragmentadas, porque aquí no hay una regla adecuada que diga qué obra ya está terminada o qué obra le hace falta más trabajo del artista, porque aquí la idea de un cierre puede ser temporal y eso también es válido dentro de una práctica artística que está viva y en constante evolución. Porque en mi trabajo en específico, donde los temas sobre el tiempo y la percepción son demasiado fundamentales, me he dado cuenta que lo inacabado de cierto modo también tiene un lugar, porque hay obras que en cierta manera están terminadas, precisamente porque dejan algo abierto. Muchas de las veces ese tipo de cierre es igual de poderoso que el que parece definitivo, y a veces incluso hasta más honesto. Por eso, más que preguntarnos si una obra ya está terminada, ahora más bien tendríamos que preguntarnos si necesita algo más o si puede sostenerse sola, porque cambiar este tipo de preguntas puede ayudarnos a tomar decisiones un poco más intuitivas y en cierto sentido menos ansiosas, porque el acto de cerrar una obra no es una sentencia final, es una declaración que tiene que ver entre el equilibrio de una coherencia y una voz propia como artista. Y vaya, en conclusión, una obra está terminada cuando logra decir lo que tiene que decir, y cuando puedes retirarte sin miedo a que se caiga, y cuando al verla uno puede entender lo que en realidad quería decir desde la idea. Pero sí, al final, el saber cuando una obra ya está terminada tiene mucho que ver con lo que estás sintiendo en ese momento. Es válido tomarte el tiempo, ya sea 1 mes o 2 meses, 3 meses o hasta medio año, 1 año en terminar una obra, pero en cuanto creas necesario que ese tiempo sea el adecuado para que esa obra esté terminada. También no tratar de arrastrar demasiado el proceso, ser honesto y también entender que una obra puede estar terminada sin estar terminada. No sé si me doy a entender más o menos, pero la obra te va a decir cuándo es que está terminada. Y tenemos que ser honestos y entender cada una de esas señales. También no sentirnos presionados por terminar una obra solamente por terminarla. La obra, como todo, tiene un proceso y ese proceso se debe de respetar. Entender cada uno de esos procesos y saber escuchar a tu propio trabajo. Estuvimos hablando mucho sobre el cuerpo de obra y si tienes un cuerpo de obra, pues poco a poco vas a ir entendiendo cómo es que las obras se terminan. Pero en este caso, si tienes solamente una obra o si esa obra es individual, pues como te había dicho, la obra tiene que sostenerse sola, ya sea que esté acabada o no esté acabada a los ojos de alguien más. Lo importante es cómo es que te sientes tú a la hora de ver a la pintura y cómo es que estás entendiendo tu pintura. Pero bueno, yo voy a seguir trabajando en esta pintura que en este momento le hace falta mucho por terminarse, pero espero que este video te pueda ayudar a entender un poco más sobre tu proceso creativo. Pero pues ya sabes que no me voy sin antes desearte que tengas mucha buena vibra, muchos buenos trazos y nos estaremos viendo en el próximo video. Nos vemos y chao.